¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con las clases, hoy vamos a tocar el tema de introducción a la química. Cuando hablamos de introducción a la química nos referimos a la historia de la química, cómo se fue desarrollando poco a poco la química durante la historia, ¿de acuerdo? Tenemos clasificado en 4 épocas, ¿de acuerdo? Y tenemos la primera época, que es la época primitiva, que abarca, valga la redundancia, desde la época primitiva hasta los 500 años antes de Cristo. Aquí el hombre, ¿verdad?, vivía en cuevas, en cavernas, era sedentario, no era sedentario, ¿verdad? Descubrió el fuego, sin querer descubrió el fuego. ¿Por qué? Porque utilizaban el fuego ¿para qué? Para cocinar sus alimentos, para ahuyentar a los animales cuando descansaban. Entonces, miren, sin querer estaban descubriendo, estaban utilizando química en realidad, porque tú sabes que el fuego es parte del cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático. Entonces utilizaban química, ¿de acuerdo? Desde ahí. También utilizaban para hacer sus lanzas para cazar a los animales, ¿verdad? O algunos objetos, de repente vasijas. Utilizaban metales, ¿no? Metales como que metales, por ejemplo, como el cobre, la plata, el hierro, etcétera, otros metales. O sea, estaban utilizando elementos químicos, utilizaban química, ¿de acuerdo? Luego tenemos la época de la alquimia, que abarca más o menos desde los años 300 a.C. hasta los 1500 después de Cristo, ¿no? Aquí tenemos a los famosos alquimistas, por eso se llama alquimia. La palabra alquimia deriva o significa en realidad química, ¿de acuerdo? Se desarrollaba en la cultura mesopotamia, árabe, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estos alquimistas buscaban dos cosas. Uno, buscaban el elixir de la vida, ¿no?, que era un brebaje, un tónico, el cual los iba a hacer a ellos rejuvenecer, ¿no?, tener la vida eterna, si se puede decir así, correcto, lo cual es lógico porque nunca lo encontraron, nunca existe, ni existió. Y por otra parte trataban de buscar algo que se llama la piedra filosofal, ¿no?, algo parecido como lo que dice Harry Potter, ¿no? La piedra filosofal. ¿Qué era la piedra filosofal? Era en realidad un objeto que combinado con otros metales lo transformaba en oro, ¿no? Miren, pero obviamente nunca se encontró eso, nunca existió, no existe, pero sí en su afán de encontrar esa piedra filosofal descubrieron otros elementos químicos, ¿no? Como el antimonio, el arsénico, ¿correcto? O sea, ellos emplearon bastante química también, utilizaban la química, ¿correcto? Bien, luego tenemos a la época de la iatroquímica. ¿Iatroquímica? ¿Qué significa iatroquímica? Iatroquímica significa química medicinal, ¿de acuerdo? Química medicinal. Aquí, muchachos, un señor llamado Paracelso, que es el mayor representante de esta época, utilizaba plantas medicinales para curar enfermedades. Entonces, de ahí por eso se llama química medicinal, ¿no? Y obviamente aplicaban química, porque hasta hoy en día sabemos que algunos productos que son de plantas, ¿verdad?, componentes o elementos químicos los utilizan para hacer los fármacos o los diferentes antibióticos, ¿no? Entonces se aplicaba química ya desde esta época, mira. Correcto, y por último tenemos lo que es la época moderna, que abarca desde 1770 hasta la época actual, hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Por qué moderna? Porque aquí ya la química se ve como ciencia. Mira, durante esta época la química se había retrasado como ciencia, no era una ciencia. Ya sabes que para que sea ciencia se aplica el método científico. Obviamente, aquí la química ya se aplica el método científico, ¿de acuerdo? El método científico, ¿no? ¿Quién es uno de estos mayores representantes? Es Antonio Lavoisier, ¿verdad? Por eso es que Antonio Lavoisier se le conoce como el padre de la química moderna, ¿no? Porque él destituyó o acabó con la teoría del flogisto, ¿no?, lo cual nunca existió, una teoría que también, digamos, que tuvo en duda la química como ciencia o como avance, y propuso la combustión, más bien, ¿no?, la ley de la combustión, hizo diferentes descubrimientos. Y poco a poco, entonces, la química ya se fue viendo como ciencia. Además, aparecen otros más científicos, ¿no?, como Dalton, Berzelius, dieron muchos más aportes actualizados de lo que es química. Hasta nuestro día, ¿no?, la tabla periódica, y hoy en día la química pues se utiliza bastante y también sirve para la tecnología y el avance de la ciencia y de la vida, obviamente. Entonces, mira, todo esto es parte de la historia de la química, ¿de acuerdo? Bien. Espero que haya quedado entendido esta clase como un breve resumen de la historia de la química y nos vemos en la próxima clase, chicos.